Me preguntaron ahora algo acerca del nacimiento de Mashiach. Bueno, un punto que era el principal por el que se daba o se sacaba como deducción que Yahushua nació en Sukkot. Y a partir de ahí, creyendo eso, pues empezaron a ver algunos detalles interesantes que parecían confirmar el hecho de que Yahushua habría nacido en Sukkot. Por ejemplo, el principal, Juan 1.14, que dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de favor y de verdad, y vimos su estima como el unigénito del Padre. Ese verso, hay quienes lo han traducido un poco diferente por lo que dice de que habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros, aquí ponen un comentario, voy a leerlo, dice, habitó, puso su tienda de campaña, puso su tienda de campaña, se alude a la presencia de Elohim en medio de su pueblo, en el tabernáculo o lugar apartado del Antiguo Testamento. De hecho, eso es clave para lo que estoy por decir. Porque cuando solo se ve, puso su tienda, hay quienes tomaron eso para decir, hizo suká, hizo una suká, un tabernáculo. Porque recuerden que a la fiesta de Sukkot se le llama la fiesta de tabernáculos. Una suká es una enramada, como una casita hecha puras ramas de árbol. Entonces, eso es una suká. Por otro lado, hay varias palabras que se parecen. En español como las traducen, pero que en hebreo son otras. Porque suká lo pone como tabernáculo. Hay otra palabra que es ohel, que es tienda. Como ohel moed, la tienda de reunión. La cual también era llamada mishkan, que también lo traducen como tabernáculo. Entonces, como traducen suká y mishkan y ohel, esas tres lo traducen como tabernáculo. Entonces, eso hace que cuando se dedujo que Juan dijo y la palabra se hizo carne y habitó en tienda con nosotros, que se dijera suká y habitó en una suká. Entonces se deducía, nació en Sukkot, porque es cuando se hacen la suká. Sukkot es una de las tres fiestas en las que había que ir a Jerusalén, que Yahushua, si él hubiese nacido un día de hoy, Sukkot, entonces a él lo hubiesen circuncidado durante Shemini Atzeret, lo cual es un día súper importante porque es el día donde el pueblo se hace uno con Yahweh. Entonces eso parecía ser confirmación muy interesante. De hecho, vean cómo lo traducen aquí. Y aquella palabra de Yahweh tomó forma y suká, su mishkan entre nosotros. Suká, su mishkan. Y habitó su mishkan entre nosotros. Básicamente es lo que él está tratando de decir. Pero como les digo, como para no quedar mal, usó las dos palabras, suká y mishkan, y son completamente cosas diferentes. Suká hace alusión al hecho de que salieron y tuvieron que vivir en montañas al salir de Egipto. Mishkan hace alusión a la presencia de Yahweh en la tierra, el tabernáculo donde él se presentaba. Ya con eso hay una diferencia. Ohel quiere decir tienda, suká enramada. Mishkan quiere decir el lugar o fuente de reposo. La mem es fuente, shikan viene de shakan, que quiere decir reposar o acostarse. Entonces, el espíritu vino a reposar y convertirse en la fuente de nuestro reposo, como lo acabamos de ver, Menujá, el reposo del Shabbat que lo recibimos tras de Yahushua. ¿Estamos? Entonces, una cosa era si fue que la palabra hizo suká, su circuncisión hubiese sido un Shemini Atzeret, lo cual sería interesante. Se dice que como iban a hacer un censo, acostumbraban a hacer el censo durante las fiestas. Una de tres fiestas, que eran Sukkot, Matzot y Shavuot, las tres fiestas que Yahweh manda a ir a Jerusalén a celebrar todo Israel. Entonces, eso quiere decir que tenía que ser en una de esas tres fiestas. Entonces, la única posibilidad donde Yahushua habría nacido, Sukkot, Shavuot o para la fiesta de Matzot. Cuando Yahushua nació estaba en Betlehem, apenas iban de camino. O sea, no estaba ya en Jerusalén, que es poco más allá. Betlehem es de Yahudá. Están pegados, pero no es el mismo lugar. Entonces, Yahushua no habría nacido en Sukkot porque para Sukkot ellos ya tenían que haber estado en Jerusalén y apenas iban por Betlehem. ¿Sí me explico? Eso querría decir que nació un poquitito antes de la fiesta en la que hay que ir a Jerusalén. ¿Me siguen ahí? Por la razón de que estaba todavía en Betlehem. Sí se usa el hecho de que tenía que ser una de las tres fiestas porque iba para Jerusalén, pero el hecho de que estaba en Betlehem cuando nació Yahushua indicaría que todavía no había llegado a Jerusalén, por ende todavía no era Sukkot o Shavuot o Matzot. Espero ese punto esté claro, porque ya ese se empieza a traer abajo esto. Estaba en Betlehem, todavía no había llegado. El hecho de que estuvo en un pesebre, la razón por la que tuvo que tomar un pesebre fue porque todos los hoteles estaban ocupados, porque todo el mundo iba para la fiesta. Pero si los hoteles estaban ocupados y él estuvo en un pesebre, quiere decir que no estaba toda la gente en una suká. Pero la gente también lo ha tomado como para explicar que el pesebre se conecta con la suká. Pero un pesebre y una suká en realidad son dos cosas diferentes. Y eso tiene que ver con el hecho de que Yahushua nacería humildemente entre las bestias. Por eso nació en un pesebre. Entonces esto hay gente que decía por Sukkot es una suká. Pero en realidad un pesebre y una suká son dos cosas diferentes. De una de las tres fiestas habría sido en Sukkot, pero estaban en Betlehem, todavía no habían llegado
a Jerusalén, por ende no habría nacido en la fiesta, habría nacido antes de, lo cual ya es un problema también, en este caso, en este argumento. Esto era una confirmación si es que lo anterior era verdadero. Obviamente esto, si lo anterior no era verdadero, no lo podemos usar. Y quedamos otra vez en este verso. Curiosamente, este mismo verso se puede utilizar en el otro argumento, porque como les dije, aquí mismo lo traducen y la palabra de Yahweh tomó forma, Sukkah, su Mishkan. En realidad, ahí la palabra que debería ir es Mishkan, no Sukkot o Sukkah. Y habitó entre nosotros como lo hizo a través del Mishkan, donde reposó su presencia. ¿Sí está claro eso? Como el mismo verso, dependiendo de la traducción que se le dé, dice dos cosas diferentes. Una alude a Sukkot, otra alude a el primero de Aviv. Y el primero de Aviv no es una de las fiestas de Yahweh de Levítico. No es una fiesta, pero sí es un día de conmemoración, según el libro de Jubileos. Esos serían como los 4 puntos principales, porque creo que hay un par de cosillas más que la gente usa para decir que nació Yahushua en Sukkot. Viéndolo un poco más objetivamente, uno empieza a ver detalles que tal vez no están tan correctos. Y todavía más cuando ve los argumentos que estoy por mencionar. Entonces el mismo verso se conecta para decir que habría nacido en el tiempo en el que el tabernáculo se levantó. Que como pueden ver también curiosamente nuestro calendario, en el día 1 hay varias citas. Según el libro de Jubileos es un día de conmemoración, porque en ese día se fueron las aguas del diluvio de sobre la tierra y ya Noah pudo abrir el arca en el año 601. Entonces así como el irse las aguas del diluvio es como ya Yahweh mostrando su misericordia, igual estaría conectado con Yahushua, viniendo a dar misericordia después de el mundo haber estado completamente bajo agua. ¿Qué quiere decir eso? El mundo entero estaba bajo pecado, los 4000 años antes de que Yahushua se manifestara. Porque el agua, principalmente en el caso del agua salada, representa pecado, muerte. El mundo entero estaba bajo agua, así como el mundo estaba bajo agua en el tiempo de Noé mientras estaba en el arca. Mientras Yahushua estaba en el reino de Yahweh, este mundo estaba bajo agua, bajo muerte. Por eso muerte reinó después la ley, que pone a todo el mundo bajo muerte de todas maneras. Cuando Yahushua vino en el día en el que ya las aguas se corrieron. En Éxodo 40, capítulo 40, como el inicio de los 40 jubileos. Luego Yahweh habló a Moshe y le dijo, en el primer día del mes primero, el pueblo había terminado el tabernáculo meses atrás. Según la tradición, lo había terminado para Hanukkah. Pero Yahweh le dijo, no lo levante en Hanukkah. Todavía no se celebraba Hanukkah por sí. Pero le dijo, no lo levante todavía. Lo vas a levantar hasta el primero de Aviv. Porque en ese día se levantaría su presencia en la tierra. El primer día del mes primero harás levantar el Mishkan, como Yahweh hizo Mishkan en la tierra cuando la palabra se manifestó en carne. El primer día del mes primero harás levantar el Mishkan, Ohel Moed. Pondrás en él el arca del testimonio. Recuerden que el arca del testimonio es el testigo como Moshe. El testigo, por eso es el arca del testimonio. Es el trono, por eso el arca era el trono de Yahweh. Y vean qué curioso lo que dice después. Pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás con el velo, como el velo que estaba al frente de Moshe. Recuerden que el lugar purísimo es la cara, la cabeza del cuerpo, como en el templo, que es el cuerpo. Poner un velo en el lugar purísimo era como Moshe teniendo un velo en su rostro. También es primero el tabernáculo, después el arca. Yahushua primero, después el último. Por eso Yahushua vino como el templo, como el Mishkan, y ahora el último viene, y una vez que muere y resucita, como lo vemos en Apocalipsis 11, el arca se deja ver en el templo, porque ya el último habría cumplido su misión. Pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás con el velo, y ahí continúa. Entonces, ese mismo verso, si lo traducimos bien, entonces diría Mishkan, no Sukkah. Y el Mishkan fue levantado el primero de Aviv, según lo que Yahweh mandó, que resulta ser un día de conmemoración. Es el inicio del año, es el que renueva los tiempos, el que renueva todo. Por eso Yahushua trajo el nuevo pacto a través de su sangre, como el inicio del calendario. ¿Recuerdan que cuando Yahushua nació, un ángel se le apareció a unos pastores que estaban pastoreando sus ovejas en la noche? Normalmente los pastores no pastorean de noche. Ese día estaban pastoreando de noche porque estaban esperando que las ovejas dieran a luz los corderos. Las ovejas, por el mes del año en el que están más fértiles, es que se acostumbra que los corderos nazcan en la primavera, o sea en Aviv. Por el mes en el que están más fértiles, lo más común, y digo lo más común, hay gente que dice los corderos solo nacen en primavera, pero según leí, no es como que siempre, simplemente es lo más común por el tiempo de fertilidad y todas esas cosas. Obviamente más si están tomando control. Si hay un pastor que lleva el control de sus ovejas, dice, ok, están más fértiles, voy a ponerlas a que se apareen, como Jacob cuando las ponía delante de las varas, ¿recuerdan? Entonces, en primavera es cuando nacen los corderos.
Hay algo que la escritura nos dice con respecto al cordero. El cordero tenía que entregarse de un año, tenía que ser sacrificado de un año. Si el cordero era sacrificado en Pesaj y tenía que tener un año de edad, quiere decir que nacía en Aviv, cuando se da Pesaj. Por eso los corderos que eran sacrificados en el templo nacían en Aviv, porque iban a ser entregados en Pesaj, que es un año después, el mismo mes. Además de eso, los corderos que se sacrificaban en el templo eran los que nacían en Betlehem. Entonces en Betlehem era donde estaba el lugar donde traían los corderos para ser sacrificados en el templo. Por eso Yahushua nació en Betlehem, porque sería el cordero sacrificado por nuestros pecados. Por eso los pastores estaban en la noche pastoreando, porque era primavera. Iban a nacer los corderos en Betlehem. Y como ellos estaban esperando el nacimiento de los corderos para sacrificio, se le apareció un ángel y les dijo, ya nació el cordero. Está allá, vayan, vean. Entonces, el mismo de Juan, el mismo verso de Juan, pero en vez de verlo como una azúcar, verlo como Mishkan. El hecho de que los pastores estaban de noche pastoreando, lo cual indica que era en primavera, porque es cuando pastorean de noche esperando el nacimiento de los corderos. El hecho de que en Betlehem nacían los corderos que sacrificaban en el templo, y ahí nació Yahushua, en un pesebre, no en Jerusalén, porque no había tiempo. El bebé vino antes de poder llegar a Jerusalén. Los corderos nacían en primavera por el hecho de que tenía que tener un año de edad. Entonces siempre sacrificaban a un año de edad, por eso tenían que nacer en Aviv, porque iban a ser sacrificados en Pesaj. Por eso el hecho de que Yahushua fuese sacrificado para Pesaj quiere decir que había acabado de cumplir años. Después, el hecho de que tenía que ser en una de las 3 fiestas cuando hacían los censos, y ya estamos diciendo que Sukkot no podría ser porque todavía no habían llegado a Jerusalén, entonces tenemos que tiene que ser Matzot o Shavuot, la fiesta a la que iban. En la primavera es que sucede Matzot. Shavuot también, pero es cuando ya se está llegando al verano, después de Pesaj y lo de los corderos y todo eso. Entonces tendría que ser cerca de la fiesta de Matzot. Cerca, porque todavía no habían llegado a Jerusalén. Entonces no pudo haber nacido en Pesaj exactamente, porque no habían llegado a Jerusalén. Tuvo que ser un poco antes. En la primavera, apenas está iniciando la primavera. En los libros del Mar Muerto hay un verso muy importante que menciona que en el equinoccio, en un cuarto día, empezaba el primero del año, y eso mismo nos confirma el calendario, que el año empieza un miércoles después del equinoccio, o en el equinoccio, dependiendo por lo del ajuste, y que por ende Yahushua tendría que venir ese momento donde todo se renueva, Yahushua siendo el que renovó el pacto, que renueva nuestra vida, que perdona nuestros pecados. ¿Por qué es que el calendario empieza un miércoles, que es un cuarto día de la semana? Porque el sol fue hecho un cuarto día de la semana, y el sol fue hecho para llevar los tiempos. Entonces el año empieza un miércoles, Yahushua habría nacido ese mismo día, y murió un miércoles, nació un cuarto día, murió un cuarto día, para mostrar que Él es la luz del mundo, porque en el cuarto día de la creación se hizo el sol. Por eso nació y murió un cuarto día. Y el día que habría nacido habría sido el inicio de todo el calendario que representa la creación del sol mismo, siendo él la luz del mundo. También en el catolicismo hay un libro donde un hombre se puso a estudiar lo del nacimiento de Mashiach y resulta que lo tacharon o censuraron para poner el 25 de diciembre. Pero en el escrito más antiguo él dijo que nació el primero de Nisan, como sabemos el primero de Aviv. Génesis 8:13. Dice, sucedió que en el año 601 de Noé, la venida del Hijo del Hombre será como los días de Noé, y 601 como el final del año ya 6000. En el mes primero, el primer día del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. En ese día en el que Yahushua habría nacido, se secó la muerte, en el sentido de lo que estamos hablando, ¿verdad? Y quitó Noé la cubierta del arca, y miró y vio que la faz de la tierra estaba seca, como cuando sale el sol y seca la tierra en el cuarto día. ¿Está claro? Después Éxodo 12:2. Este mes será para vosotros el principal entre los meses, o será el primero de los meses del año, mostrando la importancia de ese día y de ese mes. Éxodo 40 es el que decía que el primer día del primer mes se levantaría Mishkan, que sería su presencia en la tierra. Después Ezequiel 29:17. Aconteció en el año 27, en el mes primero, el día primero del mes, que vino a mí palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo a su ejército prestar un arduo servicio contra Tiro. Toda cabeza ha quedado rapada y toda espada desolada. Por el hecho que aparece Tiro, se podría decir Azazel, Babilonia, como el hijo de la gran ramera de Babilonia, Tiro, Lucifer, y Egipto, Samael. Recuerden que Samael era el ángel de Egipto. Toda cabeza ha quedado rapada y toda espalda desollada, y ni él ni su ejército recibieron paga de Tiro por el servicio que prestó contra ella. Por tanto, así ha dicho Yahweh el soberano, he aquí que yo doy a Nabucodonosor, rey de Babilonia, la tierra de Egipto. Él tomará sus riquezas, recogerá sus despojos y arrebatará el botín, y así habrá paga para su ejército. Por su trabajo con que sirvió contra ella, le he dado la tierra de Egipto, porque trabajaron para mí, dice Yahweh. En aquel tiempo, y esto lo está hablando un día primero del primer mes, en aquel tiempo haré retoñar el poder de la casa de Israel.
y abriré tu boca en medio de ellos y sabrán que yo soy Yahweh. Como hablando de un tiempo en el que un día como el primero del mes primero, se levantaría Yahweh en la tierra o hablaría Yahweh en la tierra. Vamos un momento a Ezequiel 45:18. Dice, así ha dicho Yahweh el soberano, el mes primero, el día primero del mes, tomarás de la vacada un becerro sin defecto y purificarás el lugar apartado, el Mishkan. ¿Verdad? Aquí sería un becerro, representa el último, como dando a entender la segunda venida. El sacerdote tomará de la sangre de la expiación, pondrá sobre los postes de la casa, sobre los 4 ángulos. Así harás el séptimo día del mes para los que pecaron por error y por engaño, y harás expiación por la casa. El mes primero, los 14 días del mes tendréis Pesaj. Dice, el sacerdote tomará de la sangre de la expiación, en este caso del becerro, así como se agarraba la del cordero en Éxodo, y pondrá sobre los postes de la casa, sobre los 4 ángulos del descanso del altar, y sobre los postes de las puertas del atrio interior. Así harás el séptimo día del mes para los que pecaron por error y por engaño, y harás expiación por la casa. Esdras 7:9. Esdras 7:9. El primer día del primer mes había dispuesto su partida de Babilonia. Así como se podría decir, Yahweh dispuso la partida del pecado de aquellos que creen en Yahushua a través del nacimiento de Mashiach. Ahora, ya para cerrar, hay algunos detalles más que podrían confirmar eso. Ya mencioné lo católico, que lo cambiaron. Había un hombre católico que confirmaba que era ese el día. Lo del mar muerto, conectado con el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Lo de los pastores en la noche, como en primavera. Lo de que los corderos nacen en primavera. Lo de que tenía que ser un año antes, porque el cordero tenía que ser de un año para ser presentado en Pesach. Lo de que en Betlehem nacen los corderos que se presentan en el templo y ahí nació Yahushua. El hecho de que iban de camino para una de las fiestas, pero todavía no estaban en Jerusalén porque estaban en Betlehem, quiere decir que no fue una fiesta específica, fue antitos de una fiesta, y eso nos llevaría a la de Matzot. Curiosamente, recuerdan el día 10, que aquí también está marcado, es el día que Yahweh mandó en Éxodo traer un cordero a la casa, y traeréis el cordero a la casa. Quiere decir que ya habría nacido para ese momento, como para traerlo a la casa. Y no solo eso, en el día 8 habría sido circuncidado. Por ende, después del día 8 haber sido circuncidado, ya podía venir a la casa, que principalmente se refería en ese momento cuando nació a ser llevado a Jerusalén y estar ahí en el Pesaj. Segunda de Crónicas 29:17. Comenzaron a apartarse el día primero del mes primero. Comenzaron a apartarse el día primero del mes primero, como si fuese el día para traer purificación. Y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Yahweh, como si fuera la circuncisión. Y Yahushua es la puerta. Y apartaron la casa de Yahweh en 8 días. Y en el día 16 del mes primero terminaron. Yahushua murió el 15, entonces ya el 16 ya había terminado. Lo enterraron para la noche del 15. El 16 ya había terminado su obra. Vean cómo este mismo verso pone el primero, el 8 y el 16. Cuando nació, cuando se fue circuncidado y cuando ya estaba enterrado. Y si nos vamos 9 meses para atrás, como para ver cuándo pudo haber sido concebido, me parece poderosísimo que obviamente esto sería 9 meses atrás. Si fue un primer día sería como por aquí. Pero vean que el tercer día del cuarto mes, que una vez más sería el cuarto mes, como el cuarto día. El tercer día del cuarto mes fue cuando Yahushua Ben Nun, Yahushua, como lo vimos ahora que es el mismo nombre, Yahushua Ben Nun hizo detener el sol y la luna. Yahweh dijo, la Virgen dará a luz. Fue cosa nueva también porque fue un día único, está escrito, cuando Yahweh hizo que se detuviera el sol y la luna. Entonces ese día fue un día único porque Yahweh detuvo el sol y la luna. Quizá fue ese día también único en el sentido de que ese día concibió Miriam a Yahushua en su vientre. Yahweh hizo algo nuevo como lo hizo en ese momento con Yahushua Ben Nun. Yahushua Ben Nun, hijo de la semilla. Y él para el sol y la luz del mundo se manifestaría después. Para el sol y eso cambió todo el calendario también. Entonces podría ser la concepción, podría ser como aparece en Josué 10:12. En ese día, vuelvo y repito, que según se cree es el tercero o el cuarto mes. Me parece un día muy particular como para su concepción, pero eso ya es conjetura, ¿verdad? Pero me parece el perfecto día. Entonces creo, me parece, por todo lo que acabo de decir, que hay más puntos apuntando a que Yahushua habría nacido el primero de Aviv. Y ese primero de Aviv sería un miércoles. Ese primero de Aviv representaría entonces cuando nació el tiempo a través de crear el sol, la luz del mundo. Yahushua dijo, destruid el templo, yo lo levanto en 3 días. Él pudo haber dicho, destruid el Mishkan, y yo lo levanto en 3 días. Y está hablando de su cuerpo. O sea, su cuerpo es el templo, su cuerpo es el Mishkan. ¿Cuándo fue levantado? Pues el primero de Aviv. Tras de eso, si se saca el tiempo que se duró para construir el Mishkan, la tienda de reunión, duraron 9 meses. Como Yahushua en el vientre de Miriam, 9 meses. Y como les dije, si nos vamos 9 meses para atrás, lo más seguro fue concebido ese día único en el que Yahweh cambió los tiempos, en el que Yahushua Ben Nun, mismo nombre, y Nun, semilla, Yahushua Ben Nun habría sido concebido. Yahweh detuvo el tiempo para que entrara Mashiach al mundo. Cambió todo, entró por una virgen, hizo algo nuevo. Sí, al nacer ese día es el inicio del tiempo mismo, por ende hace alusión a que Yahushua es la palabra a través de la cual todo fue creado. Porque recuerden que ¿cómo empezó todo? En el principio. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. ¿Y cuándo es el principio? El primero de Aviv.
Entonces, todo fue creado a través de la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Elohim, y la palabra era Elohim, y la palabra tomó carne. O sea, en el puro principio del principio, primero de Aviv. Aún en ese mismo de Juan 1 está, que era en el principio. Se podría decir en el principio del mes. El Mishkan se levantó, Yahushua HaMashiach. Y andaban fuera, pero como les dije, en un pesebre, no necesariamente una azúcar.